Hola, mi nombre es Julián Andrés Rincón Penagos. Este es el tercer video en donde vamos a explicar en qué consiste la fase de análisis preliminar. Análisis preliminar. En el análisis preliminar se busca recopilar una serie de datos que permitan establecer la procedencia del problema de la comprensión del concepto que se quiere tratar. La ingeniería didáctica propone en este análisis, o sea, en esta fase, 4 dimensiones. Esas 4 son las siguientes: analizar la epistemología del concepto, es decir, buscar los principios, los orígenes, la génesis del concepto. La segunda dimensión es analizar la enseñanza del concepto a través de la historia. La tercera dimensión es analizar la concepción que tienen los estudiantes acerca del problema. Y la cuarta dimensión es analizar las restricciones del medio, es decir, la relación que hay de las 3 primeras dimensiones. Vamos a ver un ejemplo de un análisis preliminar. Entonces, en esta dimensión se hace una búsqueda de material en donde se encuentran los inicios del tratamiento del problema. Aquí voy a mostrar el caso del problema del cálculo de la medida del volumen de los sólidos de revolución. Y pues voy a mostrar aquí un fragmento de el trabajo. Entonces tenemos el problema del cálculo de la medida del volumen de los sólidos de revolución en la historia. Resumiendo un poco esta parte de la historia, entonces aquí se ha buscado cómo la geometría egipcia, por ejemplo, los egipcios desarrollaron ciertos procedimientos para calcular el volumen de ciertos sólidos. Aunque no son volúmenes de sólidos de revolución, sí se ha analizado que estaban calculando el volumen de un tronco de pirámide. Y se puede observar que llegaron a una fórmula para establecer el volumen de un tronco de pirámide a modo general. Es decir, que ellos obtuvieron una fórmula para obtener la medida del volumen de cualquier tronco de pirámide de base cuadrada. Si seguimos aquí analizando, por ejemplo en la geometría babilónica, entonces ellos también realizan algunas operaciones con sólidos. Por ejemplo, se discute los volúmenes de troncos de pirámides a los cuales se le asocia este sistema. Bueno, seguimos analizando otros autores en la historia. Por ejemplo, Demócrito de Abdera desarrolló una teoría atomista de orientación materialista cuya influencia ha perdurado hasta nuestra época. Sus conocimientos matemáticos los adquirió en Atenas, Egipto, Mesopotamia y Etiopía. Esta parte es importante. Concebía los sólidos como una suma de un número infinito de capas planas, paralelas unas a otras, infinitamente delgadas, infinitamente próximas. Según estos autores, Caicedo, Aristizábal y García, esta concepción infinitesimal posiblemente le sirvió para establecer que el volumen de una pirámide es 1/3 del volumen de un prisma que tiene la misma base y la misma altura. Entonces de aquí se están ya extrayendo algunas características importantes que vamos a necesitar para el desarrollo del análisis a priori. En esta primera fase, que es el análisis preliminar,
Tal vez algunos autores critican este desarrollo. Este desarrollo o esta génesis de la historia del concepto como tal permite capturar esas características principales que cada uno de los autores o de los matemáticos le fue dando al concepto. Si nos devolvemos un poco, se puede observar la necesidad de establecer una fórmula general para el cálculo de la medida del volumen, tanto en la geometría egipcia como en la geometría babilónica. Y por ejemplo, en este matemático Demócrito se ve la necesidad de definir qué es un sólido y a partir de esa definición establecer un procedimiento para llegar pues al cálculo de la medida del volumen. Por ejemplo, en Platón lo que podemos analizar es que en sus obras refiere los poliedros regulares cubo, tetraedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro, y los utiliza para la explicación de los fenómenos científicos. Aquí en este matemático o filósofo Platón, pues no se tiene una idea clara de qué es un sólido de revolución o cuál es el procedimiento para el cálculo de su volumen, de la medida del volumen. Pero sí hace referencia a el volumen como tal. Y el volumen como tal pues se refiere al espacio ocupado por un cuerpo, y la medida del volumen es la cantidad numérica que se refiere a tal concepto. Bueno, seguimos aquí analizando otros matemáticos, por ejemplo Arquímedes. Digno de resaltar, en algunos trabajos establece métodos muy cercanos a la idea de integración, la que ha de formalizarse muchos siglos después. Según estos autores, según Ortiz, debe resaltarse que las integraciones hechas por Arquímedes fueron realizadas sin tenerse el algoritmo infinitesimal. Posiblemente si Arquímedes hubiera tenido más clara la idea de la infinitamente pequeño, el cálculo integral hubiera nacido en Grecia en el siglo III a.C. Bueno, entonces ya tenemos algunas características importantes de este análisis preliminar en la dimensión epistemológica. Esto que estamos mirando es pues toda la recopilación histórica que tiene que ver con sólidos, con el cálculo de la medida del volumen, ya sea de sólidos regulares o de sólidos de revolución. Por aquí tenemos pues otros postulados, otros matemáticos, pero ya va a pasar a la dimensión cognitiva. ¿Qué se ha hecho aquí? Para determinar cuáles son los problemas presentes en el problema del cálculo de la medida del volumen de los sólidos de revolución por parte de los estudiantes, se han hecho dos encuestas a dos grupos de estudiantes del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Quindío. Entonces, una de esas encuestas o uno de esos cuestionarios o examen o prueba diagnóstico, como se quiera ver, fue hecha a un grupo de estudiantes que estaban en el curso de cálculo diferencial y que aún no habían visto el cálculo integral, o sea que no tenían ningún conocimiento. Y la otra prueba de diagnóstico se hizo a un grupo de estudiantes que ya habían visto el curso de cálculo integral y por siguiente entonces ya tenían supuestamente los conocimientos de del cálculo de la medida del volumen de los sólidos de revolución. Algún análisis que se hizo aquí en el grupo 1.
En la encuesta hecha a 26 estudiantes de primer semestre, quienes no han visto aún la materia de cálculo integral, se observa lo siguiente. En la pregunta, ¿qué es un sólido de revolución?, sus respuestas se pueden organizar en 4 grandes grupos. En el primer grupo de respuestas, un sólido de revolución se ve como un punto que oscila sobre un eje imaginario formando una figura espacial, como una región plana que cruza una recta, como un objeto que oscila, como un sólido tenido al rotar una región plana alrededor de una recta oblicua. Apreciación, según este análisis, que se aproxima al concepto de sólido de revolución. Así se hacen los otros análisis. En el segundo grupo, se concibe un sólido de revolución como un cuerpo que se puede solucionar con métodos geométricos, como una figura de 3 dimensiones que cambia de forma dependiente de las medidas. En el tercer grupo de concepciones, un sólido de revolución se ve como un objeto con características especiales, usado para experimentar con el movimiento, objetos con movimiento sobre un eje, figuras en movimiento que tiene profundidad. Eso pues son las respuestas de los estudiantes. Y en el cuarto grupo se asocian sólido de revolución con fenómenos físicos, con la velocidad, aceleración y fuerza, y eso pues no tiene nada que ver con lo que se quiere estudiar. Se puede observar, y lo que estoy mostrando es que en el análisis preliminar hay una dimensión que se llama la dimensión cognitiva. ¿Y qué se quiere buscar o qué se quiere hacer? ¿Cuáles son los conocimientos que tienen los estudiantes? ¿Cuáles son las dificultades que presentan? ¿Cuáles son los posibles conocimientos previos que tienen o que deben tener para poder desarrollar el tema? Y aquí es donde se puede observar cuáles son esos conocimientos previos. En la segunda pregunta del cuestionario, ¿cómo se puede calcular el volumen de un sólido de revolución? Aquí los estudiantes no saben cuáles son los métodos, pero ellos se aproximan a algunos. Por ejemplo, conociendo las dimensiones del sólido, conociendo la fuerza y la velocidad mediante una aproximación usando cilindros, usando fórmulas. Tal vez este estudiante que respondió mediante una aproximación usando cilindros es un estudiante que está repitiendo o que ya en otra ocasión había leído acerca del cálculo de la medida del volumen de sólidos de revolución. Otras posibles respuestas, conociendo las dimensiones del sólido, es porque los estudiantes ya han trabajado y ya tienen sus conocimientos previos, como calcular, por ejemplo, la medida del volumen de un cubo o de un prisma. Entonces ellos ya conocen su ancho, su alto y su largo. Otras respuestas dice algebraicamente usando una fórmula. Hay fórmulas que no tienen que ver con el concepto. Aquí hay derivadas. Bueno, tal vez esta es una muy parecida. Bueno. Y vamos a ver aquí el grupo 2. El grupo 2 se supone que ya tienen todos los conocimientos de este tema. Dice, este cuestionario se desarrolló con 36 estudiantes de tercer semestre. Ante la pregunta ¿qué es un sólido de revolución? Se puede observar 3 concepciones diferentes. La primera, viendo el sólido de revolución como una figura formada al girar un plano sobre un eje, figuras tridimensionales formadas a partir de un plano que gira alrededor de un eje 360 grados, cuerpo que se forma al girar la gráfica de una curva alrededor de un eje de simetría. En otras concepciones, los estudiantes conocen el sólido de revolución como una figura formada al girar una figura plana sobre un eje, con la característica de ser un cuerpo de 3 dimensiones, figura geométrica que al girar forma un sólido al cual se le puede calcular área y volumen. Pues en este análisis uno puede deducir que los estudiantes no adquirieron el conocimiento
acerca de la definición de lo que es un sólido de revolución y cómo se forma. O sea, tienen la idea de cómo se forma, pero no tienen exactamente definido qué es un sólido de revolución. Más adelante vamos a ver la diferencia entre un conocimiento y un saber, que son cosas totalmente diferentes y que están presentes en el aula de clase. Ahora, los estudiantes tienen aquí una pregunta, y es: ¿cuáles son los métodos que conoce o cómo puede calcular la medida del volumen de un sólido de revolución? Entonces ellos responden: el método de los discos, el método de las capas y el método de las arandelas. Esta problemática que en la investigación se propone es que los estudiantes están enfocados, o el aprendizaje se está dando enfocado en el sistema métrico, pero no se sabe del proceder de estas fórmulas. O sea, los estudiantes no conocen el proceder de estas fórmulas y por tanto la comprensión queda dependiente o ligada de que el estudiante se recuerde o no de estas fórmulas. Entonces esa es una de las características que también se extraen de este análisis preliminar en la dimensión preliminar. Entonces hagamos un recuento de las que van. En la dimensión epistemológica se capturó, por ejemplo, la geometría egipcia, que era necesario deducir, generar fórmulas generales para el cálculo de la medida del volumen del sólido, como se ven estas fórmulas, pero allá se puede observar que los egipcios las deducen. En su tiempo las dedujeron y las utilizaban luego para hacer los cálculos. También se obtuvo la definición de cómo se ve un sólido de revolución, y a partir de esa definición cómo se calcula la medida del volumen de ese sólido. Y uno de los ejercicios en esas dos pruebas diagnósticas a esos dos grupos era el graficar el sólido de revolución. Esa gráfica, por lo general, se observó que los estudiantes no lo hacen, o lo hacen pero no de la forma correcta. Entonces ya vamos en el análisis de dos dimensiones. En el análisis didáctico, entonces lo que se hizo fue buscar unos libros de texto y determinar la forma como se aborda el concepto. O sea, para el análisis didáctico se puede hacer un cuestionario a profesores que expliquen, que digan cómo desarrollan su clase en este tema, y se complementa con el análisis de libros de texto. Pero pues es evidente que a los profesores no les va a gustar que uno les pregunte cómo está dando su clase, porque se van a sentir evaluados, se van a sentir presionados, y entonces no van a manifestar lo que realmente hacen. Entonces aquí en este análisis lo que se hizo fue análisis de libros de texto. Se buscaron algunos en particular y pues vamos a mirar qué sucede en estos libros. Dice: el cálculo de Purcell muestra el tema del cálculo de volúmenes de sólidos mediante los métodos de capas, discos y arandelas, seguidamente después de haber visto los siguientes temas: funciones, operaciones con funciones y sus gráficas, límites, derivadas y aplicaciones de la derivada, la integral definida y lo presente en el capítulo de las aplicaciones de la integral. Para este tema se dedican aproximadamente 11 páginas, las cuales están divididas en los métodos para encontrar el volumen del sólido de revolución mediante la integral definida, que estos son el método de las capas, discos, arandelas y cascarones. Ese es pues el análisis de este libro. El análisis del cálculo con geometría analítica de Chukovsky presenta el tema del cálculo de sólidos de revolución después de dar una serie de temas.
las funciones y sus gráficas, límites de funciones, la derivada, valores extremos y antiderivadas, la integral definida. Se presentan los sólidos de revolución en el capítulo titulado Aplicaciones de la integral definida, y los temas tratados en este capítulo son sólidos de revolución, determinación de volúmenes mediante envolventes cilíndricas, determinación de volúmenes por cortes transversales. Siguiente libro, El cálculo y geometría analítica de Larson. Presenta el tema de los sólidos de revolución y su cálculo, luego de abordar los temas funciones y gráficas, límites y propiedades de los límites, la derivada, aplicaciones de la derivada, integración, funciones logarítmicas exponenciales y otras funciones trascendentes. Se muestra el cálculo del volumen mediante el método de los discos y las capas. Bueno, vamos, este es 1, 2, 3, el cuarto libro. El cálculo de Layton hace una introducción a los sólidos haciendo una comparación con el área, que dice: la definición de área de una región plana condujo a la definición de la integral definida. En este proceso se empleó la fórmula de la geometría plana para el área de un rectángulo. Ahora se utilizará un proceso semejante y con el propósito de obtener volúmenes de algunos tipos particulares de sólidos. Uno de estos sólidos es el cilindro recto. Seguidamente hace una descripción de un método para calcular la medida del volumen de un cilindro usando sumas de Riemann y define la fórmula de la integral definida para calcular la medida del volumen de un sólido. Luego la definición para el cálculo de la medida del volumen de los sólidos de revolución, y trabaja con los métodos de los discos, los anillos y las capas cilíndricas. Después de que el profesor, que hace las veces de ingeniero, está realizando el análisis preliminar en la dimensión didáctica, que se puede hacer, como ya dije, como una encuesta a profesores o el análisis de libros de texto, se puede encontrar algunas características. Por ejemplo, en estos 3 libros, 1, 2, 3 libros, se observa que los autores inician con ese cálculo de forma directa, o sea, introducen la integral definida y no se hace un análisis del por qué o de cómo se llega a esa fórmula. Solo se encontró en el cálculo de Layton ese procedimiento del cómo llegar a la fórmula. Esa es la problemática que se plantea en la investigación. ¿Por qué se utiliza el sistema métrico? O sea, es decir, se introduce la fórmula inmediatamente y no se da lugar a la deducción de la fórmula. Y esto puede ocasionar problemas en la comprensión del cálculo del volumen, como ya se va a ver más adelante. Entonces, haciendo un recuento, del análisis preliminar, que tiene que ver con el análisis epistemológico del concepto, la dimensión de la enseñanza del concepto a través de la historia, o lo que tiene que ver con la parte cognitiva, lo que los estudiantes conocen, saben, la dimensión de lo didáctico, o sea, cómo se está enseñando el concepto. Y nos faltaría pues decir algo de las restricciones del medio. Es una relación que hay entre estas 3 dimensiones, y pues es un resumen de lo que ahora se explicó. Se extraen algunas características. Por ejemplo, vuelvo y les repito, de la epistemología se dedujo que las fórmulas hay que deducirlas, y se definió que era un sólido de revolución, que es un sólido se ve como pequeños cortes de forma infinitamente delgada, los cilindros. En el análisis de los grupos, de la dimensión cognitiva, se extraen las características de que en estudiantes que no han visto el tema,
pues ellos tratan de concebir qué es un sólido de revolución y la forma de cómo calcular el volumen. Pero hay un problema ya en los estudiantes que ya vieron el tema, y es debido a que se utiliza inmediatamente la fórmula y no se da lugar a la comprensión del por qué se llega a esa fórmula. Y en el análisis de las restricciones se puede decir, eso se concluyó pues en la investigación, que la gráfica del sólido de revolución no incide directamente en la comprensión del cálculo de la medida del sólido de revolución, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, de esta forma es que se hace el análisis preliminar. Y esas características que se recogen acá en este análisis preliminar vamos a ver en el siguiente video, que son utilizadas para desarrollar el análisis a priori. Pues ya terminado la explicación de este análisis, vamos a siguiente video en donde se explica qué es el análisis a priori.